Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Luis Castillo y este es el canal Por el Estudio y por la Fe. El día de hoy tenemos el episodio número 3, parte 1. Y el tema es: y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Los temas que vamos a analizar, o los temas analizados en este episodio, son los siguientes. ¿Qué es la doctrina del reino? ¿Dónde encontramos la doctrina del reino? La doctrina del reino es la doctrina de Cristo. Publicaciones oficiales de la Iglesia que contienen la doctrina del reino, los artículos de fe y el estudio por temas mediante la guía para estudio de las Escrituras. Y iniciamos, ¿no?, con la pregunta, ¿no?, ¿qué es la doctrina del reino? El Señor ha declarado: y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. A fin de poder cumplir con este mandato, primero debemos definir y conocer la doctrina del reino. La frase "la doctrina del reino" aparece solo una vez en las Escrituras, y esto está en Doctrina y Convenios 88-77. Otras frases que aparecen es la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesucristo, mi doctrina, dice el Señor, la doctrina, pero la frase "la doctrina del reino" solamente aparece en Doctrina y Convenios 88-77. Veamos qué puede significar. En el contexto de las Escrituras, la palabra doctrina significa enseñanza, y generalmente se refiere a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Esa es por la parte de la palabra doctrina. Ahora, la palabra reino generalmente se refiere al reino de Dios, ya sea en los cielos o sobre la tierra. El reino de Dios en los cielos es el reino celestial, y la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Eso lo podemos ver en la guía para estudio de las Escrituras. Buscar el apartado Reino de Dios o de los cielos. Por lo anterior, entonces, podemos concluir que la frase "la doctrina del reino" se refiere a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo tal como han sido reveladas y son proclamadas por la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora veamos que la doctrina del reino, ¿en dónde se halla? Se halla en dos fuentes divinamente señaladas, ¿no? Una de ellas es las Escrituras, ¿no? Aquí yo voy a mostrar la aplicación. En este caso está en un dispositivo móvil, en una tablet. Cuando vamos a la Biblioteca del Evangelio, aquí podemos encontrar, ¿no?, en la página principal de la Biblioteca del Evangelio, aquí están las Escrituras. Aquí tenemos acceso a las Escrituras, ¿no?, que es la imagen que vemos aquí. Entonces, la primera fuente, ¿no?, las Escrituras. La primera y la principal fuente en donde encontramos la doctrina del reino son las Escrituras. Tenemos una segunda fuente, ¿no?, que en este caso son las enseñanzas inspiradas de los profetas. En este caso, esta fuente en la aplicación, si vamos a la página principal de la aplicación Biblioteca del Evangelio, nos vamos a libros y lecciones, y aquí encontramos, ¿no?, en la sección enseñanza de los presidentes. Y aquí podemos encontrar los manuales con el contenido de las enseñanzas de los presidentes de la iglesia, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿no? Ok. Ahora, este es un tema estas dos fuentes son de por sí, analizarlas llevaría mucho más tiempo. Por eso que eso lo vamos a hacer aparte en un episodio, en el cual el próximo episodio trataremos justamente eso, el escudriñar las Escrituras. Y en un quinto episodio, la función de los profetas videntes y reveladores. En esos episodios ampliaremos este tema, o estos temas. Ahora, la doctrina del reino es la doctrina de Cristo. Vamos a ver. Jesucristo y su expiación. El profeta José enseñó: los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y profetas,
concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de esto. Enseñanza del profeta José Smith, página 141. Para nosotros los santos de los últimos días, el centro de nuestra fe, el eje de nuestra fe, la esencia de nuestra fe es Jesucristo y su expiación, ¿no? Todos los demás temas son apéndices, son cosas secundarias, ¿no? Pero lo principal es nuestra fe en Jesucristo y en su expiación, ¿no? Ahora, hay otro círculo, ¿no? Otro grupo de creencias, o estos apéndices, ¿no? Algunos de los apéndices que se identifican explícitamente en las Escrituras como parte de la doctrina de Jesucristo son: 1. La fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. 2. El arrepentimiento de los pecados. 3. El bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. 4. El don del Espíritu Santo por la imposición de manos por aquellos en que tienen la autoridad. 5. Perseverar en rectitud hasta el fin. Y 6. La resurrección de todos los seres humanos para ser juzgado por Cristo. Y ahí hay una serie de escrituras que podemos analizar, ¿no? Principalmente está en Tercer Nefi, ¿no? Tercer Nefi 9, 11, 19, 27, Deuteronomio menos 10, 33, 39 y 76. Ahora, hay otro círculo de nuestra fe, ¿no? Que son las enseñanzas adicionales o cosas que sabemos. Enseñanzas adicionales o cosas que sabemos. Doctrina y Convenios 20 y 17. Que están estrechamente relacionados con este fundamento, incluyen el conocimiento acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? La Trinidad, por ejemplo, la creación y la caída de Adán, el albedrío, la revelación continua, un canon abierto. Eso lo ampliaremos cuando hablemos de las Escrituras. Y la búsqueda continua de la verdad de todas las cosas. Cuando dice un canon abierto se refiere a escrituras abiertas, es decir, creemos que el Señor puede agregar, ¿no?, revelaciones a sus escrituras. No creemos como otros grupos cristianos que las escrituras están cerradas. No, el Señor puede dar revelaciones actuales. Repito, un canon abierto y la búsqueda continua de la verdad de todas las cosas. La vida premortal, el recogimiento de Israel, el papel del pueblo del convenio, compartir el Evangelio, la esperanza y la caridad, el establecimiento de Sion, la segunda venida de Cristo, el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, las ordenanzas del templo por los vivos y los muertos, la predicación del Evangelio en el mundo de los espíritus postterrenal, la necesidad del sacerdocio, los grados de gloria en el más allá, el matrimonio eterno y el concepto de la máxima exaltación en la presencia de Dios para compartir su gloria y vida. Esto que acabo de compartir se encuentra en un artículo, un ensayo muy interesante, se llama La doctrina, su significado, fuentes e historia de la doctrina en la enciclopedia del mormonismo. Esta enciclopedia del mormonismo es un trabajo, una publicación académica de la editorial Macmillan en asociación con la Universidad Brigham Young, ¿no? Y es una publicación muy interesante que arroja luz acerca de nuestra doctrina también, ¿no? Ahora, en los puntos 1 y 2 no han habido cambios en la doctrina, ¿no? Más en el punto 3 sí han habido algunos cambios. Eh, eh, Cambios tales como expansiones y aclaraciones de la doctrina, que han sido efectuadas por revelación e inspiración divina. Y eso podemos encontrar los sustentos en Doctrina y Convenios 1, 42, 98, 128 y en el artículo de fe número 9 también. Este tema de la doctrina lo vamos a ampliar en un capítulo posterior, ¿no? Vamos a ampliar un poco más acerca de esto que hemos visto en esta parte. Ahora, ¿cuáles son las publicaciones oficiales que contienen la doctrina del reino?
permítame hacer un comentario en cuanto a lo anterior. A veces los santos en los últimos días hemos recibido tantas doctrinas, se han revelado, como las que se mencionan aquí en la parte 3, ¿no? En enseñanzas adicionales o cosas que sabemos. Son tantas doctrinas que se han revelado que a veces perdemos de vista el círculo 1 y 2, ¿no? La esencia de nuestra fe. Cristo, su expiación y los principios básicos de su evangelio, como la fe, el arrepentimiento, las ordenanzas tales como el bautismo, la Santa Cena, la compañía del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Debemos tener cuidado. A veces, como repito, hemos recibido tantas verdades que se han revelado, que se han restaurado, que a veces perdemos de vista el centro de nuestra fe. Entonces debemos recordar que estas cosas son apéndices nada más, pero el centro de nuestra fe es y debe ser Cristo y su expiación. Ahora sí, continuamos. Ahora, publicaciones oficiales que contienen la doctrina del reino. A veces algunos miembros piensan que los libros escritos por las autoridades generales o por eruditos o estudiosos de la iglesia contienen la doctrina del reino, mas no es así, ¿no? La iglesia tiene sus propias publicaciones oficiales donde comparte la doctrina del reino. En primer lugar están los artículos de fe, donde están nuestras creencias básicas, ¿no? En segundo lugar, una publicación de hace unos años atrás de sistema educativo, de seminarios e institutos, llamado Doctrinas Básicas. Luego tenemos, si avanzamos un poco más a un nivel intermedio, acá estamos hablando de niveles doctrinales, ¿no? Desde las creencias esenciales, un nivel básico, un nivel básico, doctrinas básicas, y un nivel intermedio, el manual Principios del Evangelio, que no todos los miembros han leído este libro, ¿no? Y su contenido es muy, muy bueno realmente, ¿no? Pero avancemos. Y finalmente otra publicación que tenemos de un nivel un poco más avanzado de la doctrina, llamado Doctrina del Evangelio, un manual de institutos. Muy bueno también este manual. Ahora, pero estos tres últimos publicaciones son las que nos permiten hacer lo que se llama un estudio sistemático del Evangelio, ¿no? Pero eso lo vamos a analizar en el próximo episodio, porque es un tema más amplio. En este episodio analizaremos la primera parte solamente, nuestras creencias esenciales. Los artículos de fe, ¿no? Son 13 puntos básicos de creencia a los cuales adhieren los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith los escribió originalmente en una carta dirigida a John Wentworth, editor del periódico Chicago Democrat, en respuesta al deseo que éste expresó de saber lo que creían los miembros de la Iglesia. Este documento llegó a conocerse como la Carta a Wentworth y se publicó por primera vez en el periódico de la Iglesia Times and Seasons, ¿no? Tiempos y Estaciones, en marzo de 1842. El 10 de octubre de 1880, por el voto de los miembros de la Iglesia, los artículos de fe se aceptaron formalmente como escritura y pasaron a formar parte de la perla de gran precio. Esta información la encontramos en la guía para estudio de las escrituras. Y vamos a acceder. Yo sé que la mayoría de miembros conoce de esto, pero la idea de estos programas también es apoyar a los nuevos conversos, ¿no? Que recién están conociendo el Evangelio, a que ellos también puedan ir conociendo poco a poco, ¿no? Y mucho mejor el Evangelio. Si vamos a la aplicación principal de Biblioteca del Evangelio, nos vamos a Escrituras, nos vamos a la perla de gran precio y aquí encontramos los artículos de fe. Ahora, la ventaja de la versión digital es que nos permite hacer un mejor estudio. Por ejemplo, estos artículos de fe, los 3 artículos de fe, encontramos enlaces también a algunas palabras o términos. Por ejemplo, dice: nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Si yo fuera un nuevo converso y quisiera profundizar un poco más en este estudio, solamente haría clic en estos enlaces que se ve de azul, por ejemplo la letra A donde dice creemos,
Y aquí me voy a la guía estudio para ver a qué se refiere con la palabra creemos. Porque a veces nosotros cuando testificamos decimos yo sé que Dios vive, ¿no? Pero la palabra creer también es válida. De hecho, en las escrituras dice así, ¿no? Creencia o creer es tener fe en alguien o aceptar que algo es verdad. Cuando yo digo yo sé que esto es verdad, es una creencia también. Para salvarse del reino de Dios, las personas deben de arrepentirse y creer en Jesucristo. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer un estudio un poco más detallado de los artículos de fe, ¿no? Acá vamos a ver donde dice Dios y aquí vamos a definir qué es lo que es Trinidad y vamos a ver un artículo muy bueno, ¿no? Acerca de los que componen la Trinidad, ¿no? Dios el Padre, eh, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿no? Con las definiciones y las escrituras para poder estudiar, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí podemos analizar acerca de Jesucristo mismo, ¿no? Un poco más detallar acerca de Cristo, ¿no? Y miren todos estos títulos que lleva el Salvador, ¿no? Esto para hacer un estudio más profundo y detallado, ¿no? Él es el abogado, es el agua viva, el alfa y la omega, el Cordero de Dios, el Consolador, es Emmanuel, Dios con nosotros, es el esposo, es Jehová, es el libertador, es la luz, es la piedra del ángulo, es el Mesías, el mediador, es el primogénito, es el principio, es el redentor. En fin, realmente podemos hacer un estudio muy, muy hermoso. Solamente con los artículos de fe nada más. El Espíritu Santo, y acá podemos profundizar acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus funciones? Aquí están, ¿no? Las varias funciones que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Acá menciona 4 de esas funciones importantes. Entonces, esa es la ventaja de usar la versión digital, ¿no? Podemos hacer un estudio más detallado, ¿no? Por ejemplo, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Acá ponemos en propios pecados y aquí encontramos las escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Y así, ¿no? Como pueden ver, podemos ir estudiando para comprender mucho mejor, ¿no? Los artículos de fe. ¿A qué se refiere con la transgresión de Adán? Dice que seremos castigados por nuestros propios pecados y no por la transgresión de Adán. Aquí se refiere la transgresión de Adán a la caída de Adán y Eva. Y aquí uno puede profundizar en este tema, acerca de la caída, su naturaleza, por qué sucedió, por qué era necesario que sucediera. Ok, y así podemos ir haciendo un estudio más detallado de los artículos de fe, ¿no? Si vemos los artículos de fe, empiezan por nuestra creencia en la Trinidad, en la divinidad. En inglés no se usa la palabra Trinidad, en inglés se usa la palabra divinidad. En español sí usamos la palabra Trinidad. Después, en la segunda parte, nos habla acerca de nosotros, ¿no? De los seres humanos que somos pecadores, ¿no? A causa de la caída. En el tercero habla de la expiación de Cristo, ¿no? Que necesitamos la expiación para poder salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Que debemos de obedecer, y para ser salvos esto solamente es posible mediante nuestra obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, y se mencionan aquí estas leyes y ordenanzas, luego que establecen la base de nuestras creencias, de nuestra fe. Ya se habla de la organización de la iglesia, ¿no? De la necesidad del sacerdocio para organizar la iglesia, la organización de la iglesia, de los dones espirituales, de las escrituras antiguas y modernas, de las revelaciones que todavía están por venir, de la congregación, del recogimiento de Israel, de la segunda venida, del milenio, del respeto a, a la libertad religiosa de todos los seres, del respeto a la ley, de ser virtuosos, ¿no? Llevar una vida recta y pura y santa. Y quien hizo esto fue José Smith, definitivamente fue por inspiración. Realmente es impresionante los artículos de fe, como en 13 pequeñas declaraciones el profeta José Smith nos dio la esencia de nuestra fe, la esencia de nuestras creencias, ¿no? Así yo les invito a que puedan hacer un estudio detallado de los artículos de fe, ¿no? Buscando las referencias que se encuentran aquí, ¿no? Para que sea un estudio mucho más elaborado. Les aseguro que podríamos aprender o recordar muchas doctrinas y principios importantes, ¿no? Ok, esto ya lo pasamos.
Ahora vamos a esto. El estudio por temas. Estudiar por temas usando la guía para el estudio de las escrituras, parecido a lo que hicimos, ¿no? Nos permite escudriñar y explorar la profundidad de las escrituras y obtener un conocimiento espiritual mucho más abundante. Este método acelera el flujo de agua viva en nuestra vida. El estudiar por temas aumenta la profundidad de nuestro conocimiento. Edith Bernard, Una reserva de agua viva, charla fogonera del sistema educativo del 4 de febrero de 2007. Es muy importante lo que dice aquí Edith Bernard, ¿no? El estudio por temas, usando la guía para estudio de las escrituras. Y aquí tenemos la guía para estudio de las escrituras. Vamos a la aplicación. Acá voy a ir yo también aquí. Eso está en escrituras, ayudas para el estudio y la primera opción, ¿no? Guía para el estudio de las escrituras, introducción. Yo sé que tal vez muchas veces hemos usado esta guía, pero vamos a hacer un pequeño repaso, como repito, para los miembros nuevos o los conversos. La guía para estudiar las lecturas es como un diccionario, donde encontramos definiciones de palabras, nombres, lugares, doctrinas, acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo buscara ahí tierra, ¿no? Acá dice, los temas están escritos en negrillas. Este negrita es el tema que estoy buscando. Véase también, se refiere que hay temas relacionados. Que yo puedo estudiar esto, pero si quiero profundizar, puedo también aprender acerca de la creación o del mundo también. Luego del título o del tema viene una definición breve, que está aquí. Y esta definición viene con apoyo de escrituras, ¿no? Con fundamentos doctrinales o fundamento escritural, ¿no? Aquí encontramos, ¿no? Estas escrituras, ¿no? Y generalmente lo que estos textos generalmente proviene de estas escrituras, ¿no? En algunos casos, cuando son temas amplios, además del título de negrillas, hay subtítulos en letra cursiva o letra inclinada, ¿no? Que son como subtemas, ¿no? Que detallan un poco más. Por ejemplo, que dice que la tierra se creó para el hombre. Y aquí hay estas ya no son definiciones, son citas de las escrituras. Este texto es lo que dice aquí en estas escrituras. ¿Es literalmente lo que dice la escritura o es una paráfrasis, ¿no? Se refiere a lo que dice estos textos, ¿no? Aquí encontramos varios, por ejemplo. Uy, me salté. Ok. En otros casos también, bueno, esto es lo mismo también, ¿no? Estos son temas extras, bueno, un tema por el que viene de afuera y temas relacionados, ¿no? Temas relacionados. Ok, ahora vamos a hacer algo. ¿Cómo nos ayudaría, por ejemplo, la guía para estudiar las escrituras? Ya vimos que nos ayuda, por ejemplo, en el caso de los artículos de fe, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente. Esta cita del presidente Nelson cuando era miembro del Quórum de los 12, antes de ser llamado como presidente de la Iglesia. Una vez se convocó un gran concilio en los cielos, en el cual, según parece, todos participamos. Allí, nuestro Padre Celestial anunció su plan. La esencia misma de ese plan es la expiación de Jesucristo, ya que es crucial en el plan. Hemos de tratar de comprender el significado de la expiación. Sin embargo, antes de que podamos entenderlo, debemos comprender la caída de Adán. Y antes de poder valorar plenamente la caída, debemos primero comprender la creación. Estos tres acontecimientos, la creación, la caída y la expiación, son tres pilares sublimes del plan de Dios y se hallan interrelacionados doctrinalmente. Esto lo dijo el presidente Nelson cuando era miembro de los 12, antes de ser presidente de la Iglesia, en el discurso llamado La constancia en medio del cambio, La Leona de enero de 1994, página 38-39. También lo encontramos en la conferencia de octubre del 93, ¿no? Que se publicaba en La Leona de enero del 94. Entonces, como vemos, nos habla acá de tres pilares muy importantes en la doctrina, ¿no? La creación, la caída y la expiación. Si no comprendemos estas tres doctrinas, no comprendemos el plan de Dios, el plan divino. Por lo tanto, vamos a hacer acá una pequeña comparación aquí.
¿Cómo nos ayudaría, por ejemplo? Iríamos aquí a la guía para el estudio de las escrituras y buscaríamos aquí, acá podemos buscar, ahora sí buscamos directamente, escribimos caída, ¿no? Y ahí nos aparece, ¿no? Caída de Adán y Eva. Doy un clic y entonces empiezo mi estudio, porque el presidente Nelson me está invitando, el líder Nelson me está invitando a que yo analice mejor el tema. Perdón, disculpen, me estaba saltando. El primer tema que debíamos analizar es la creación, ¿no? En ese orden. Entonces ponemos acá creación. Aquí, creación. Entonces primero estudio el tema de la creación, ¿no? Creación, la creación no es crear algo de la nada, es organizar. Dios, obrando mediante su Hijo Jesucristo, organizó los elementos de la naturaleza para formar los cielos y la tierra. Nuestro Padre Celestial Jesús creó al hombre a su propia imagen y puede hacer un estudio más detallado con todas estas escrituras para comprender mejor acerca de la creación, ¿no? De ahí seguiríamos con la caída, ¿no? Que era el segundo tema, el segundo pilar, ¿no? La caída de Adán y Eva. Y aquí yo podría analizar este tema, ¿no? El tema de la caída, el concepto, qué es la caída, ¿no? En qué consiste este acontecimiento crucial, ¿no? Y tenemos también las escrituras para poder hacer un estudio, un análisis más detallado. Y finalmente pasaremos al tercer pilar, que sería la expiación. Expiación, expiar. El tema más importante, la doctrina más importante para nosotros, ¿no? Y aquí encontramos, ¿no? Una definición detallada acerca de la expiación, qué significa, qué es la expiación, en qué consiste, cómo sucedió, por qué era necesaria la expiación, y cómo surte efecto, o cómo nos beneficia o nos bendice nuestra vida. Y con una lista de escrituras donde podemos hacer un estudio más detallado. Bien, esta es la invitación que nos ha hecho el Nelson en ese momento, el presidente de la iglesia, ¿no? Acerca de repasar estos tres pilares importantes acerca del plan divino, del plan de Dios. Bien, hasta aquí llegamos en este episodio. Es un episodio sencillo, realmente quise hacerlo así para que pueda servir también, como repito, a los nuevos conversos, a los miembros nuevos, ¿no? O aquellos miembros que no tienen todavía mucho conocimiento acerca del Evangelio. En el próximo episodio vamos a avanzar un poco más. Seguiremos, no va a ser episodio, va a seguir, en este caso es el episodio 3, la parte 2. ¿No? Todavía no vamos a pasar al episodio 4, que es las escrituras. ¿Por qué? Porque en el próximo episodio vamos a analizar acerca del estudio sistemático del Evangelio. Y analizaremos estas tres publicaciones oficiales de la Iglesia. Y veremos la importancia que tiene el estudio sistemático del Evangelio. Aquellos que ya tenemos algunos años como miembros de la Iglesia, debemos de dejar ya el estudio informal, el estudio esporádico, el estudio no diligente de la doctrina del Evangelio, ¿no? Debe ser un estudio ya más serio, más formal, más sistemático. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Les aseguro que les va a agradar mucho el próximo episodio, ¿no? Y ahí sí ampliaremos un poco más, ¿no? En cuanto al estudio de la doctrina del Evangelio. Y para terminar solamente me gustaría decirles que yo sé que el Evangelio es verdadero, ¿no? Puede satisfacer y servir tanto al niño o la persona más simple y sencilla, como también a aquellos que busquemos conocimiento más elevado y más profundo. Ambas partes, lo sencillo y lo profundo, está en el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Es un evangelio para todos los hijos de Dios, para aquellos sencillos con una fe simple y sencilla, y también para aquellos que nos gusta comprender mejor, ¿no? Ampliar, profundizar en las verdades divinas también.
Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes este episodio. Si les ha gustado el episodio, por favor denle una manito arriba, un me gusta, suscríbanse y compártanlo en sus redes sociales. Hasta el próximo episodio.